Buenas tardes a todos, mi nombre es José Moreno y como nos ha dicho Claudia, voy a hacer una webinar más o menos de unos 30 minutos y voy a hablar sobre intervención estructural en edificios residenciales de la costa, la importancia de las buenas reparaciones. Como sabrán ustedes, si se dedican al tema de patología, claro, dar en media hora todo lo que aglutina en lo que es una intervención de tipo estructural en edificios residenciales es casi imposible, necesitaría casi un año para realizarlo, pero sí que es verdad que voy a intentar englobarlo todo, ¿de acuerdo?, en media horita para que, bueno, pues no sea del todo, pues un poco agobiante, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bien, ¿por qué este webinar de edificios en costa? Como sabrán ustedes, si ustedes viven en la costa, en cualquier costa de lo que es Sudamérica, Norteamérica o Centroamérica o incluso en España, ahí es una parte importante de la tradición constructiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros muchas veces, los técnicos, nos centramos demasiado, por ejemplo, en zonas de lo que es ciudades. Y estos tipos de edificaciones muchas veces se han considerado como edificaciones de tipo secundario, ¿de acuerdo? Y si ustedes se pasean por la costa, habrán visto que muchos de estos edificios presentan un elevado porcentaje de lesiones, ¿vale? Esto, además de que es por problemas constructivos, porque ya les digo que estos edificios no tenían digamos, la cualidad de un edificio más importante que pueda estar en lo que es una ciudad, además, como sabrán ustedes, están expuestos a un ambiente que cualquier normativa dice que es un ambiente muy agresivo, como es el ambiente marino. Bien, ¿por qué el tema de los edificios en la costa? Cuando yo hice mi tesis doctoral, bueno, me di cuenta de que además de que están expuestos mucho al ambiente marino, están expuestos a lo que denominamos la zona de atmósfera marina. Eh, si ustedes van, por ejemplo, a cualquier libro de patología, le dirán que la zona de mareas y la zona de salpicaduras suelen ser las zonas donde más patologías se producen, ¿de acuerdo? Pero la zona de atmósfera marina, que es donde se ubican el 90% de este tipo de edificaciones, pues también están muy expuestas a lo que es el ambiente marino, al ambiente salino. Y dentro de esta zona de atmósfera marina tenemos dos tipos de ataques, dependiendo si son ataques al hormigón o ataques a lo que es la armadura, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el ataque al hormigón, estamos hablando de reacciones químicas constituyentes, reacciones álcali-árido, cristalización de sales, acción de hielo y erosión física. Como verán ustedes posteriormente, sí que es verdad que en patología lo estudiamos bastante, pero resulta que, como verán después, un porcentaje importante de los daños en hormigón armado en este tipo de ambiente es debido a la corrosión de armaduras. ¿De acuerdo? Pero bien, ¿qué es la corrosión? Nosotros, como cuando nos dedicamos al tema de intervenciones de tipo estructural, los que nos dedicamos a esto, muchas veces pecamos un poco de saberlo todos, digámoslo así. Y muchas veces nos centramos en cosas que a lo mejor no nos dejan ver lo que es la corrosión en sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que es la definición que he sacado, esa definición que tienen ustedes ahí, la pueden ver en cualquier libro de patologías. Pero a mí lo que más me gusta es la segunda parte de lo que es la definición, que dice que de manera más general puede entenderse como la tendencia que tienen los materiales a buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta que lo que es el hierro que utilizamos para lo que es el armado no existe en la naturaleza, no existe como tal, ¿de acuerdo? Siempre estará con óxido de hierro, ¿de acuerdo? Siempre tenderá a oxidarse, porque es la tendencia natural que tiene este material, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo siempre claro. Nosotros, la corrosión, ¿vale? Cuando estamos hablando de hormigón armado, la podemos retrasar.
incluso la podremos parar durante un tiempo, pero siempre el material siempre tenderá a corroerse. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar como técnicos o como o en una intervención en estructuras de hormigón armado en ambiente marino o que estén afectadas de corrosión es intentar parar la corrosión, pero nunca la vamos a quitar completamente. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo siempre claro. Además, otra de las cosas que siempre los técnicos nos dejamos muchas veces en el tintero es que para que haya corrosión, ¿de acuerdo? Para que haya corrosión, en este caso cuando hablamos de corrosión es oxidación, ¿de acuerdo? Pues para que haya corrosión tienen que darse tres factores. Que exista hierro, ¿de acuerdo? Que exista oxígeno, por eso se llama oxidación, si no, no sería oxidación, y luego un electrolito agua, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente asocia a la presencia de agua con corrosión, y algunas veces no es así. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si ustedes van a una estructura que esté sumergida, ¿de acuerdo? Una estructura sumergida en agua, ahí tendrán mucha humedad, tendrán el material hierro, pero el oxígeno, como tenemos el hormigón armado saturado de agua con los poros, le cuesta mucho más entrar hasta la armadura. Entonces, la corrosión es mucho más lenta, por ejemplo, que en una zona como estamos los edificios, en este caso que estamos estudiando, que es la zona de ambiente marino, en lo que se producen ciclos de humectación y secado, ¿de acuerdo?, que producen que el oxígeno pueda entrar hasta la armadura. Pongamos otro ejemplo más radical, digámoslo así. A ver, el hormigón armado seco, yo solo lo he visto en lo que es el laboratorio. Saben ustedes que el hormigón armado siempre tiene un porcentaje de agua. Da igual que sea agua absorbida, agua ceolítica o lo que sea. Entonces, hormigón seco es muy difícil encontrarlo. Pero supongamos que tengamos hormigón seco. ¿De acuerdo? Y estemos en un sitio que tengamos mucho oxígeno, pero no tengamos agua. Entonces, la corrosión al final siempre llegará, porque siempre llega, pero es muchísimo más lento que si, por ejemplo, tenemos un ciclo de humedad, ciclo secado, ciclo humedad, ciclo secado. Eso es prioritario para entender el funcionamiento de las estructuras de hormigón armado en ambientes agresivos o en ambientes que pueden llevar a la corrosión. Bien, esto que les traigo es extraído de la tesis doctoral que realizamos en su momento, creo que en el año 2010, ¿de acuerdo? Son unas gráficas que extrajimos de una serie de encuestas que se realizaron a técnicos que se dedican a patología de la edificación, a proyectos de rehabilitación que estudiamos y a unas inspecciones que hizo la Dirección General de Arquitectura de aquí, de donde soy yo, de Valencia. Entonces, la primera imagen de la izquierda nos está hablando que la corrosión es la principal causa de lesión en este tipo de edificaciones. ¿De acuerdo? Estamos hablando siempre de edificaciones en zona de costa. ¿Vale? La gráfica de la derecha nos dice que según las causas de la corrosión, según lo que es las encuestas y los proyectos, nos decían muchas veces que era la carbonatación el principal problema de este tipo de edificios. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer la tesis doctoral, esto nos chocó mucho. Porque claro, si estamos en ambiente marino, ¿de acuerdo?, el principal elemento degradador de lo que es la armadura por corrosión es la presencia de ion cloruro. Entonces, claro, esta gráfica hay que cogerla digamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque, como veremos posteriormente, muchos de los proyectos que vimos, muchos de las inspecciones que se realizaron, no se realizaron suficientes ensayos y daban, por supuesto, la carbonatación como principal causa de la lesión de corrosión. ¿De acuerdo? Bien, no voy a entrar mucho en materia de tipo teórico, porque si no podríamos estar aquí hasta mañana, pero sí que tienen que ustedes entender que hay varios tipos de corrosión. Hay muchos tipos de corrosión, pero el 90% de la corrosión que se da en este tipo de edificios es la que ustedes tienen ahí en la diapositiva, la corrosión generalizada y la corrosión por picaduras.
Cuando hablamos de corrosión generalizada, es una corrosión que, si tenemos una estructura, suele estar en bastante zonas, ¿de acuerdo? Y es muy amplia, por eso se llama corrosión generalizada. En cambio, la corrosión por picaduras es un ataque puntual a un punto de la armadura, ¿de acuerdo? Entonces, la corrosión generalizada se suele asociar, para que lo tengan ustedes claros, a la presencia de carbonatación en el hormigón. Y la corrosión por picaduras se suele asociar a lo que es la presencia de ion cloruro. ¿Vale? Yo, mis años de experiencia en el despacho, la verdad es que en ambiente marino nunca he llegado a ver una corrosión por picaduras pura. Quiero decir, al final siempre se produce una combinación entre corrosión generalizada y corrosión por picaduras. ¿Por qué? Porque la corrosión generalizada, además de que es por el ataque por carbonatación, se asocia también muchas veces a la edad del edificio. ¿De acuerdo? Cuanto más edad del edificio tenga, más posibilidades de corrosión tiene. ¿Por qué? Porque la carbonatación es un proceso natural del hormigón. ¿Vale? Entonces, la corrosión, muchas veces cuando hemos abierto para ver cómo estaba la estructura en el interior de los edificios, nos hemos encontrado lo que es la diapositiva que ustedes ven en la parte derecha, con picaduras, pero además con una corrosión generalizada. Pero quédense con la idea. Los tipos de corrosión, el 90% de la corrosión que vemos muchas veces en edificación, en ambiente marino, está relacionada con la corrosión generalizada y con la corrosión por picaduras. Bien, el efecto de la corrosión en lo que es el hormigón armado es de sobra conocido, pero lo vamos a dividir en lo que es el efecto de la corrosión en lo que hace en el hormigón, en el acero y en la unión en el hormigón armado, entre hormigón y acero. En el hormigón, no sé si ustedes saben que lo que es los productos de la corrosión, la molécula del producto de la corrosión tiene un volumen 6 veces mayor que lo que es el hierro. Con lo que se agranda lo que es la sección de la armadura, creando unas tensiones radiales que el hormigón no puede absorber y acaba fisurándose. Entonces, si las armaduras están cerca una de otras, pues al final esa fisura se va creando en todo lo que es el recubrimiento y al final se suele llegar a lo que llamamos los técnicos el splitting del recubrimiento. En cambio, en el acero, lógicamente, la pérdida de secciones de armado influye en la capacidad estructural que tiene esta armadura. Y además, en el caso de presencia de ion cloruro, tenemos un problema añadido, que es el efecto entalladura en las armaduras. El efecto estalladura es que en lo que es la picadura se produce una concentración de tensiones que muchas veces puede llegar hasta 3 veces lo que debería de ser por la sección que tiene. Y sobre todo, el efecto de la corrosión en el hormigón armado, o sea, en hormigón y acero, sobre todo es en la adherencia. ¿De acuerdo? Saben ustedes, o si no se lo digo yo, que un poco de corrosión en la armadura aumenta muchas veces lo que es la adherencia entre el hormigón y el acero. Pero claro, si nosotros tenemos nuestra corrosión y la corrosión lo que hace es, además de las tensiones radiales, lo que produce es lo que llamamos a veces escamación de las armaduras. Quiere decir, se va perdiendo sección, los productos de la corrosión se van desprendiendo de la armadura, con lo que afecta mucho a lo que es la adherencia entre hormigón y acero. De ahí que la corrosión muchas veces, además de por pérdida de sección del armado y por aparición de fisuras, también produce un problema importante de adherencia. Bueno, esta diapositiva que les traigo es lo que estábamos hablando anteriormente. Si ustedes se acuerdan de la diapositiva que pusimos con las gráficas, dijimos que la gráfica de la parte derecha, que era pues de proyectos, de encuestas y de las inspecciones, nos decía que la carbonatación era el principal factor de deterioro en este tipo de edificaciones y no nos cuadraba con lo que dice la bibliografía. Entonces, claro, esta diapositiva lo traigo para que vean ustedes la importancia que tiene una buena intervención y definir las causas que producen las lesiones. En la gráfica de la izquierda es un estudio que hicimos de los proyectos
que analizamos para la tesis doctoral, en el que se ve que hay un porcentaje de un 30% de edificaciones que han sufrido o que han soportado intervenciones estructurales anteriores, ¿no? Esto es un porcentaje muy alto porque imagínense ustedes si las personas que viven en ese edificio, si cada vez que tienen que, pues eso, cada cierto tiempo, cada 5 o 10 años, tienen que hacer una reparación que no suelen ser baratas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que la gente sufre muchísimo y cuando vamos a hablar con ellos, pues claro, están indignados porque se reparó hace 5 años una intervención, o se hizo una intervención de reparación como fuera, y resulta que a los 5 años tienen que volver a reparar. Puede ser que sea en la misma zona o puede ser que en otra zona, pero siempre aparecen nuevas reparaciones. De ahí que sea la importancia de saber las causas, porque si nosotros nos podemos comparar, bueno, si hay algún médico en la sala que me perdone, pero bueno, que nos podemos comparar como médicos. Nosotros tenemos que darle la pastilla, digámoslo así, a nuestro paciente, pero además tenemos que saber qué tipo de pastilla y lo que ha producido la enfermedad que tiene. Si nosotros le damos una pastilla, pero no sabemos la enfermedad que ha tenido, pues posiblemente, si no quitamos esa causa de la lesión, pues posiblemente vuelva a aparecer. ¿De acuerdo? Si ustedes miran la pantalla en la zona central, esas son las causas de las lesiones que definían los proyectos que estudiamos para el tema de la tesis doctoral. Lo que nos chocaba, por ejemplo, es la cantidad de proyectos que no especificaban las causas de las lesiones. Y si se dan cuenta ustedes, la carbonatación también era una de las principales causas de las lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto ya nos indica que estos proyectos, digámoslo así, se basan en intentar reparar los daños, pero sin saber las causas. Y eso para nosotros pienso que es un error, porque como técnicos siempre tenemos que saber las causas que lo producen. Si nos vamos al de ensayos realizados, que también yo como técnico recomiendo siempre, porque claro, nosotros no sabemos lo que hay en el interior de una estructura. Podemos aventurar, dependiendo de los tipos de síntomas que pueda tener el edificio, podemos aventurar qué tipo de daño tiene. Pero al final, prácticamente tenemos que ir a morir a ensayos, porque si no, muchas veces puedes realizar un diagnóstico que no es del todo correcto. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, de esos proyectos había casi un 35% de esos proyectos que no tenían ningún tipo de ensayo. Entonces, claro, estamos hablando de hacer una intervención a ciegas. Cosa que, vamos, no recomiendo ni por asomo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuándo son necesarias las intervenciones? ¿De acuerdo? Porque eso es una de las preguntas del millón que nos suelen hacer a los técnicos que nos dedicamos a esta intervención de tipo estructural. ¿De acuerdo? ¿Cuándo son necesarias las intervenciones? Pues depende de muchas cosas. Cuando existen lesiones patológicas, por ejemplo, ¿de acuerdo? O por un simple mantenimiento del edificio. Ustedes saben que los edificios tienen una vida útil que muchas veces, cuando llegan a esa vida útil, si no se mantienen, pues al final se acaba degradando y se acaba llegando a lo que llamamos vida útil residual, que es lo que le queda de vida hasta que el edificio o la estructura en este caso no se comporta óptimamente y empieza a crear fallos. Entonces, para que no pase eso, lo que tiene que haber es un buen mantenimiento. O simplemente porque queramos hacer un cambio de uso o de elementos. Imagínense ustedes que estamos en un edificio que es un edificio residencial y en la planta primera, por ejemplo, se quiere realizar, pues, se quieren tirar tabiques y se quiere hacer una planta diáfana. Y además se quiere colocar ahí, pues, una discoteca, digámoslo así, por ejemplo. Entonces, claro, como las sobrecargas cambian, entonces tendremos que hacer un estudio y tendremos que saber si esa estructura, ¿de acuerdo?, está prevista o pensada para poder absorber ese tipo de aumento de sobrecarga. ¿De acuerdo? Bien, cuando los que nos dedicamos a lo que es la intervención, muchas veces saben ustedes que casi todas las inspecciones o suelen ser con ensayos o suelen ser inspecciones visuales o muchas veces lo da la experiencia. Entonces, claro, para nosotros tener digamos, una herramienta
herramienta que nos permita determinar cuándo son necesarias las intervenciones, bueno, tenemos que seguir una serie de pasos y una serie de recomendaciones. Existen muchos libros de patología, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene su forma de actuar, su forma de intervenir, su forma de determinar si hay que hacer una intervención o qué tipo de intervención, pero yo siempre me baso en un libro que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, de España, pero siempre, porque es muy sencillo de realizar, pero bueno, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de libro de patología. Entonces, en este libro de patologías, dependiendo de, por ejemplo, los anchos de fisuras, la importancia de la corrosión o la pérdida de sección que ha tenido el armado, podemos determinar los niveles de daño y a partir de ahí determinar qué tipo de intervención sería necesaria. Esas imágenes que ven ustedes son imágenes reales de proyectos que hemos llevado aquí en el despacho y bueno, pues utilizando la tabla de ahí abajo, pues se puede sacar que la primera imagen tenemos un nivel 1 y 2 porque es despreciable. En este caso, lo único que tendríamos que hacer es un buen mantenimiento y una buena protección. El nivel 3 es un nivel moderado que ya empieza a tener corrosión. No hay mucha pérdida de sección, pero hay corrosión, entonces hay que empezar a plantearse una intervención y luego lo que ven ustedes en la parte derecha es una pérdida de sección casi de la mitad, con una picadura importante. Entonces, claro, aquí ya nos tenemos que ir a un nivel alto, a una intervención casi de tipo urgente. Bien, esta imagen siempre la saco porque lo que es la corrosión, el ambiente marino, ¿de acuerdo? La corrosión se multiplica casi 10 veces la velocidad de corrosión en este tipo de ambientes con respecto a un ambiente normal. Entonces, la corrosión que se produce en este ambiente marino suele ser bastante impresionante. ¿De acuerdo? Suelen estar en nivel 3 y 4 de corrosión muchas veces. Entonces, ¿cómo podemos saber antes de empezar con una intervención qué tipo de nivel de corrosión tiene? Pues bueno, la existencia de grietas longitudinales siguiendo la dirección de la armadura suele indicar muchas veces la presencia de corrosión. ¿De acuerdo? Es una medida que utilizan muchos técnicos para determinar si efectivamente está afectado por corrosión o no. Pero cuando estamos en ambiente marino, ¿de acuerdo? Muchas veces las picaduras no aparecen al exterior, no se materializan al exterior. Entonces, muchas veces cuando vamos a intervenir en un edificio parece que está en buenas condiciones, pero por dentro puede aparecer unas picaduras muy graves que pueden degenerar en que al final la intervención sea de mucho mayor calado de lo que se pensaba en un primer momento. ¿De acuerdo? Los técnicos muchas veces piensan que no es necesario realizar catas porque no se aprecia ninguna patología, como estaba diciendo anteriormente. Pero esto es un error. Cuando nosotros nos dedicamos a intervención, siempre recomendamos hacer una cata. Por ejemplo, estas fotos que ven ustedes, estas fotografías, son de proyectos que hemos realizado en nuestro despacho. El de la parte izquierda, no sé si se aprecia muy bien, pero prácticamente hay unos 60 o 70 centímetros bueno, no hay armadura, digámoslo así, o sea, esa armadura desapareció. Bueno, y ahí antes de abrir ese pilar, estuvimos con la propiedad haciendo unas inspecciones y en ese pilar se veían algunas fisuras, pero no se veía la gravedad que teníamos en el interior. Entonces, claro, por nuestra experiencia dijimos, bueno, ese edificio está ubicado en un ambiente marino, estaba a 20 metros de la línea de costa, con una exposición muy importante al viento y además al exterior. Entonces, suponíamos de que el edificio estaría en un estado de deterioro importante. Y lo corroboramos, conseguimos que la propiedad accediera a realizar las catas y cuando abrimos, bueno, primero apuntalamos, obviamente, porque es un pilar, pero cuando abrimos encontramos esto. Me acuerdo que faltaba un trozo importante de armado, no se lo había comido lo que es el cloruro, pero sí que es verdad que como había seccionado por arriba y había seccionado completamente la armadura por abajo, pues esa varilla estaba suelta y cuando se picó cayó directamente al suelo. O por ejemplo, si ustedes miran en la de la derecha, ¿de acuerdo?
verán que ahí esas dos armaduras, porque son armaduras, están completamente seccionadas. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia que tiene la corrosión en el ambiente marino, como ven, es muy, muy importante. Bien, ¿cómo podemos clasificar las intervenciones estructurales? Yo me voy a basar en la normativa que tenemos aquí en España y en Europa, que es la norma 1.1504. Me imagino que ustedes, pues, si son de Sudamérica y si son de Centroamérica, pues sabrán que ustedes tienen unas normativas específicas. No me acuerdo cuáles son los nombres, pero sé que hay unas normativas específicas que hablan de tipo de reparaciones. No obstante, como les decía, hay mucha bibliografía de tipo de patología estructural que hacen unas diferenciaciones. En este caso, nosotros nos vamos a basar en la normativa española. ¿De acuerdo? Entonces, atendiendo a la importancia de las intervenciones, los clasificamos de menor a mayor intervención, primero con una protección, que lo único que hacemos es colocarle una protección externa a lo que es la estructura que no permite, por ejemplo, o le quita, vamos a hablar con propiedad, le quita una de las tres patas que hemos dicho de la corrosión. O el material, que en este caso no se puede, o la presencia de oxígeno o la presencia de agua. Como la presencia de agua es lo más fácil de quitar, ¿de acuerdo? Para que no entre, muchas de estas protecciones son protecciones para que no entre la humedad o el agua. Después tenemos lo que es la reparación en sí, que son unas medidas para reparar que pensamos, hacemos los cálculos estructurales y pensamos que el elemento tiene suficiente rigidez y suficiente estabilidad para aguantar los esfuerzos a los que está sometido. Entonces tenemos las reparaciones, dependiendo del grado de intervención, tendremos las reparaciones parciales, que son, como su nombre indica, de zonas, llamadas comúnmente parcheos, o la intervención total, que es una intervención de tipo estructural global en toda la estructura. Pero en este caso estamos hablando únicamente de reparación. O sea, creemos que el elemento tiene suficientemente capacidad, no ha perdido suficiente capacidad para necesitar un refuerzo o una sustitución. Luego pasamos a lo que es el refuerzo, que sí que es ya, pues cuando hacemos el cálculo estructural y vemos que hay una deficiencia de tipo estructural para aguantar los esfuerzos a los que está sometido esa estructura, bueno, empezamos con el tema de refuerzos. Lo que es refuerzos, lo que quiere decir es que la pieza todavía tiene capacidad portante para poder aguantar los esfuerzos y lo que hacemos es reforzarla. Luego, por último, que es el caso más agresivo, tenemos la sustitución. Y dependiendo de la sustitución, qué tipo de sustitución, estaríamos hablando de sustitución funcional, que en este caso lo que hacemos es, el elemento lo dejamos y lo que hacemos es colocar un nuevo elemento que absorba los esfuerzos que tiene ese elemento y al elemento que era origen, el elemento original, pues lo descargamos. Y luego está la sustitución formal, que es directamente sustituir entero el elemento. Bien, la intervención más extendida, la que hacemos día a día casi todos los técnicos, es la que conocemos como parcheo. ¿En qué consiste una reparación de parcheo? Pues bueno, lo primero que hacemos es, en el caso de corrosión, porque siempre estamos hablando de corrosión, lo que hacemos es primero picar el hormigón que esté deteriorado, llegamos hasta la armadura, tenemos que picar también 2 centímetros por detrás de la armadura. Muchas normativas hablan de entre 1 o 3 centímetros. Nosotros en nuestro despacho solemos hacer 2 centímetros. ¿De acuerdo? Cepillamos la armadura y la limpiamos bien de óxido y luego volvemos a recomponer el volumen de hormigón. Eso es un puro parcheo, digamos así. ¿De y es prácticamente el 90% de las intervenciones que se realizan en estructuras de hormigón armado en edificación residencial. Pero bien, ¿qué problemas tiene una reparación por parcheo? ¿De acuerdo? Como su nombre indica, la reparación de parcheo lo que hace es actuar únicamente en una zona. Si ustedes se acuerdan de la diapositiva que vimos en su momento de lo que era la corrosión, que dijimos que era un proceso electroquímico, ¿de acuerdo? Lo que nos indica lo que es la corrosión
es que si hay un movimiento de electrones desde lo que es el ánodo, que es la zona que se está corroyendo, hacia el cátodo. Entonces, si nosotros resulta de que la zona que vamos a reparar, le hacemos toda la reparación de parcheo, lo limpiamos, lo cerramos y lo dejamos en condiciones, resulta que lo que estamos haciendo es que esa zona que antes se consideraba el ánodo, ¿de acuerdo? Invertimos la polaridad y ahora actúa como cátodo. Entonces, las zonas de alrededor de la zona que hemos reparado empiezan a corroerse, incluso se corroen más rápidamente por la diferencia de potencial. Es lo que conocemos como pila galvánica. En una misma estructura, pues se suelen producir este tipo de patologías que se llaman pilas galvánicas. Como ven ustedes en la diapositiva, tenemos la zona reparada, que la protegemos, y la zona no reparada, que no está protegida. Entonces, se produce ese cambio de electrones. ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas cuando estamos hablando de parcheo? Obviamente hay muchas soluciones, pero nosotros en el despacho muchas veces lo que hacemos es, hablamos muchas veces de reparación y otras veces de mantenimiento o de protección. Nosotros las reparaciones puede ser que sean por parcheo y eso siempre lo vamos a hacer porque al final muchas veces saben ustedes que las estructuras, una intervención de tipo estructural, lo que estamos haciendo es abrir una estructura, con lo que le estamos creando también unos esfuerzos que si nos lo podemos salvar, ¿de acuerdo? Mucho mejor, porque la estructura, si está bien, no tenemos por qué meterle un esfuerzo adicional de picado con lo que puede conllevar. Entonces, muchas veces reparamos las zonas que estén mal hasta donde llegamos y después lo que hacemos es una protección total. ¿De acuerdo? Una protección total. ¿Por qué? Porque si no, produciríamos lo del tema de la pila galvánica. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy claro. Además, como les he dicho, hay que limpiar la armadura muy bien. Entonces lo que hacemos es picamos 2 centímetros por detrás de la armadura para poder limpiar. Obviamente, algunas veces no es tan fácil realizarlo y cuando uno está en obra, muchas veces no la limpia bien. Entonces, se está produciendo, en vez de un par galvánico entre protegido y no protegido, lo que estamos haciendo es un par galvánico dentro de la misma sección de la armadura. Entonces, si dejamos una zona sin cepillar o no la tratamos bien, ¿de acuerdo? Con un pasivante o lo que se esté utilizando, ¿de acuerdo? La zona que no está corroída de la armadura empieza a corroerse también. ¿No? Entonces, es muy importante cuando se hace una reparación que esté toda lo que es la sección de la armadura limpia. Y además hay que tener en cuenta el tipo de material que se va a utilizar para la reparación. Hay muchos tipos de materiales, está lo que es el hormigón, está lo que son los morteros de reparación, etc. Lo que sí que es verdad es que cada material tiene sus pros y sus contras. Y además tienen su forma de colocación y los tiempos de secado. Me explico. En la diapositiva que tienen ustedes, las fotografías que tienen, en la parte de abajo es una reparación que hicimos en su momento de una reparación anterior que se había realizado. Y esta reparación fue después de 5 años. O sea, se habían gastado, creo, bastante dinero en hacer una rehabilitación y a los 5 años tuvieron que llamarnos porque se estaba cayendo otra vez a trozos. Y es porque no se había hecho bien la reparación. Entonces, analizamos por qué no se había hecho bien la reparación y efectivamente la foto de la izquierda nos está hablando, es el mismo material, ¿de acuerdo? Pero se ve que se ha colocado en 3 capas. Entonces, este material, que es un material a base cementicia, y además tiene, por su color, podemos adivinar que también puede tener pues puzolánicas tipo ceniza volantes o de otro tipo, pero bueno, el color oscuro nos está indicando que tiene este tipo de productos. Entonces, tienen unos tiempos de secado, que hay que mantenerlos. Entonces, esto lo que pasó es que los constructores muchas veces hacen pues trabajos a destajo, digamos, empiezan con demolición completa del material, ponen una capa, después ponen otra y así al final. Y muchas veces, del comienzo hasta el final de una pieza, a lo mejor ha pasado mucho tiempo y se vuelve a colocar esa segunda capa y ya está seco el hormigón y produce, o en este caso el mortero, produciendo la retracción. Entonces, si nosotros colocamos el producto o la segunda capa, ¿de acuerdo? Se nos produce una fisura, como se ve ahí. Entonces nosotros en la universidad, cuando hacíamos estos seminarios,
nos llevamos este tipo de material, porque cogimos varios, y ahí mismo, con un martillo de estos de gemas, pegábamos justamente en lo que es la fisura y se abría como un melón. Entonces, de ahí que en una intervención hay que tener mucho cuidado con el tipo de material que se utiliza y seguir los protocolos que te dice el material. E incluso no mezclar materiales, porque cada material está hecho de una forma y las empresas tienen sus protocolos y tienen sus formas de actuar. Entonces, si nosotros les cambiamos ese tipo, ponemos un producto de una empresa con, por ejemplo, un pasivador de otra empresa, ¿de acuerdo? A lo mejor no son compatibles. Entonces, todas esas cosas hay que estudiarlas cuando se realiza una reparación. Vamos a pasar. Vale. ¿Qué hay que exigirle en una buena intervención? ¿De acuerdo? Sobre todo lo que estábamos hablando anteriormente. Es imprescindible conocer el tipo de ataque que ha soportado. No es lo mismo, como hemos visto antes, una corrosión por picaduras por ataque de ion cloruro que una corrosión generalizada. ¿Por qué? Porque muchas veces la corrosión por picaduras es más agresiva que una corrosión generalizada y si nosotros no tratamos el hormigón para que no se inserten, digamos así, los cloruros y no lleguen hasta la armadura, posiblemente, ¿de acuerdo? Puede ser que en un futuro tengamos que hacer una nueva reparación porque, claro, no hemos quitado el mal. Lo que hemos hecho es una reparación, pero sin quitar la causa. Entonces la causa vuelve a aparecer. Luego también realizar un estudio de la intervención a efectuar y su importancia. Lo que hemos hablado, no es lo mismo una protección que un refuerzo, que una sustitución o una reparación. Yo me he encontrado obras que efectivamente se han hecho refuerzos muy importantes y cuando hemos hecho las pruebas del hormigón resulta que el hormigón no está tan mal. Entonces se han gastado un dinero que a lo mejor esas personas no la tienen y resulta que, bueno, pues como decimos aquí en España, se han matado moscas a cañonazos. Y por el contrario, hemos visto reparaciones que se han hecho muy rápido porque no parecía que no tenían nada y luego pues resulta que sin ese estudio pues ha resultado que han aparecido nuevas patologías que han afectado muchísimo a la estructura. Lo que os decíamos, que además de reparar hay que solucionar el origen del problema. Si nosotros seguimos manteniendo las filtraciones o si, por ejemplo, tenemos presencia de ion cloruro o incluso moho, si nosotros no tratamos esos filtraciones, ese origen, vuelve a aparecer. Entonces, tenemos que tener claro cuál es el origen de la lesión y tratarlo antes de realizar una intervención estructural. Luego también exigir que los materiales sean adecuados y que la empresa sepa colocarlos, porque al final todos los materiales son buenos, no hay ninguno malo. Lo único que hay que decir que si un material se coloca de una forma y el otro material no tiene por qué colocarse de esa forma. Entonces puede ser que la empresa sea experta en rehabilitación con un tipo de material, pero si nosotros colocamos otro tipo de material no sea tan experta y utilice las fórmulas que ha ido aprendiendo de la colocación del otro material para colocar este nuevo, cosa que es un error porque muchas veces induce a que lo que hemos visto en las anteriores diapositivas, que se produzcan los fallos de secado, los fallos de retracción. Y sobre todo, efectuar un mantenimiento futuro. Es prioritario, sobre todo para las estaciones de costa, tener un mantenimiento para que las estructuras duren lo que tienen que durar. ¿Qué hay que exigirle a un proyecto? ¿De acuerdo? Sobre todo, nosotros exigimos muchísimamente que se incluya un plan de inspección y mantenimiento futuros, que contenga la definición precisa de los siguientes puntos. Hay que describir la estructura y las clases de exposición para que los futuros técnicos que vengan puedan, con la descripción de la estructura y la exposición, determinar los daños que se han producido. Los puntos críticos de la estructura, por dónde puede entrar el agua, por dónde se pueden producir filtraciones, cuál es la estructura, la zona de la estructura más expuesta, menos expuesta, y todo eso tiene que quedar constancia. También hay que dejar constancia las zonas que hemos reparado, obviamente, para que el técnico que venga pueda determinar si la reparación está en condiciones o no está en condiciones y no habrá una zona que hemos reparado y que puede resultar que esté en condiciones. También tenemos que determinar la periodicidad de las inspecciones. No es lo mismo tener un edificio en primera línea de playa que tener un edificio, por ejemplo, en segunda o tercera línea de playa o una zona menos expuesta o que, por ejemplo, tengamos un ataque de cemento luminoso que
que puede ser muy, muy agresivo, o por ejemplo que tengamos un parcheo de hormigón normal y corriente. Entonces, claro, un parcheo normal y corriente no hace falta que tengamos una inspección cada 2 años, pero cuando tenemos cemento luminoso, cuando tenemos un problema más grave, tenemos que hacer inspecciones con una periodicidad más baja. Y luego la descripción de la técnica de mantenimiento recomendada. Bien. Bueno, por último, porque creo que me he pasado un poco del tiempo, aquí les dejo mi contacto, por si acaso ustedes quieren preguntarme algunas cosas. Tenemos un blog en el despacho, lo que pasa es que hace tiempo que no escribimos, pero para hacer la tesis doctoral sí que lo utilizamos, y la verdad es que contiene bastante información importante sobre corrosión de armaduras en el ambiente marino. Tienen ustedes mi Twitter, mi LinkedIn, y luego pues les dejo lo que fue mi tesis doctoral, ¿de acuerdo? Creo que se puede ver por internet, si no ustedes me la piden y yo se lo puedo enviar. Es interesante, sobre todo por los estudios que se hicieron y por el tipo de tesis doctoral que se realizó. Pues bueno, tiene bastante, también engloba mucho también lo que es la exposición, las características de la exposición, el tipo de ambiente, pero bueno, creo que es muy interesante si ustedes se van a dedicar a intervenciones en edificios existentes, sobre todo en la costa. Espero que les haya valido la pena y bueno, un saludo desde Valencia.